tardes. Buen día, ¿cómo están? Excelente. Tanto tiempo. Sí, la verdad que nos tomamos un espacio bastante amplio. Sí, pero siempre es bueno volver a charlar y la verdad es que yo estoy muy feliz de poder charlar ahí con ustedes y con toda la audiencia. Obedece mucho, voy a serle sincero, doctora, obedece mucho que volvamos a conversar por sugerencia de la gente, y eso es bueno. Bueno, me alegra mucho, eso me pone más feliz todavía porque y a la audiencia le sirve todo estas charlas que tenemos, la información que vamos acercando es lo mejor que nos puede pasar. Exactamente. Sí, doctora. Hablábamos, recuerdo, según mi archivo, que es medio viejo mi archivo, como les decía. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Dónde habíamos quedado? Y habíamos quedado y hablábamos sobre prediabetes, era uno de los temas, y habíamos hablado de las complicaciones crónicas, las complicaciones agudas, estábamos ahí en prediabetes, creo que era un tema más extenso y Sami la había interrumpido. Sí. La había interrumpido yo, como hoy es mi costumbre, que empezamos a conversar del trasplante de páncreas. De páncreas. Sí, como opción de tratamiento. Exactamente. Sí, lo recuerdo. Bueno, entonces yo la saqué del tema y le metí ese también, así que, pero todo es importante lo que escuchamos. Sí, en realidad toda la información que por ahí, porque creo que había un llamado y un mensaje de la gente preguntando respecto al tema, y por eso nos habíamos desviado del tema, pero bueno, siempre que sea una pregunta, una duda que está instalada en la sociedad, no importa que nos salgamos del tema, ¿no? Lo importante es acercar la información que la gente necesita. Bueno, ¿seguimos charlando de prediabetes? Sí, seguimos charlando de prediabetes. Sí. Bueno, como para que quede el tema claro en nuestra audiencia, la prediabetes tiene que ver con un estado previo a la diabetes, que es un diagnóstico importante porque es un momento donde el paciente todavía tiene la oportunidad de revertir esa situación y de no desarrollar diabetes, de no avanzar hacia diabetes. Hoy en día las actualizaciones científicas nos dicen ojo cuando el paciente tiene ya diagnóstico de diabetes, porque es importante que actuemos. El actuar, la acción es el mejor tratamiento para la persona con prediabetes, porque ya la prediabetes predispone a enfermedad cardiovascular. ¿Y a qué me refiero con enfermedad cardiovascular? Al infarto de corazón, al accidente cerebrovascular, no solamente la diabetes es un estado que va a favorecer que se desarrollen esas dos situaciones en una persona, sino ya la prediabetes también. ¿Eso también puede anexarse a lo que es la hipertensión arterial, doctora? Bueno, no en sí, pero a las afecciones solamente. Bien, pero está muy bien esta pregunta. ¿Por qué? Porque por ahí nos podemos confundir. Capaz que tengo prediabetes y puedo desarrollar hipertensión. En realidad tiene que ver más bien con el daño que se le generan a las arterias, el estado de prediabetes y de diabetes. ¿Por qué? Porque se favorece la formación de grasas. En el metabolismo de esa persona, a nivel interno, a nivel celular, Entonces, ese exceso de azúcar y por lo general la prediabetes va acompañada de lo que se llama un síndrome metabólico. A ver, ¿esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con una ganancia de peso, sobrepeso, obesidad, tiene que ver con el aumento de los triglicéridos, que es un tipo de grasa que tenemos en la sangre, y muchas veces hay ya hipertensión desarrollada, Entonces, a ver, pero todo esto que yo estoy marcando, todas estas palabras medias difíciles que estoy marcando, ¿cómo lo puedo resolver? Con lo que yo mencionaba al principio, con la acción, es importante que el paciente tome el control de esta situación, y tomar el control de esta situación tiene que ver con cambiar la forma en la que estoy eligiendo alimentarme, y tiene que ver con hacer una actividad física. Ahí hay un punto que yo siempre marco. El cambiar mis hábitos alimentarios no siempre tiene que ver con el dinero. No siempre tiene que ver con que tengo que empezar a hacer un plan de alimentación que es costoso. Y no es así,
recibiendo información con la alimentación que yo tengo planteada en mi casa, puedo mejorarla, ¿sí? Lo que pasa es que a veces faltan algunos tips, alguna información básicamente, ¿sí? Sí. Digo yo, ¿cuándo decimos que, o cuándo el facultativo toma la decisión de diagnosticar la prediabetes? ¿Qué debe ocurrir? ¿Cuál es el estado de la persona, como para que le demos a entender bien a la audiencia que ya sería considerado prediabetes? Bien, el diagnóstico de prediabetes se hace con un análisis de sangre venosa en ayunas. Tiene que ver con un valor de azúcar en sangre menor a 126, pero mayor a 100, es decir, entre 101 y 125. ¿Sí? Es decir, el valor de glucosa no está normal, pero tampoco está en el rango diabetes. ¿Sí? Bueno, se hace con un análisis, como les decía, de sangre en ayunas venosa, y también cuando hay algunos valores que están ahí como que son dudosos para el médico, también se puede hacer con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que también lo habíamos charlado anteriormente. Esto se hace en un laboratorio que tiene una duración de 2 horas, porque primero el bioquímico le tiene que sacar sangre en ayunas, luego la persona va a tomar un agua endulzada con glucosa en una determinada cantidad, que son 75 gramos, y va a beber esa agua endulzada, y a las 2 horas de haber iniciado esta prueba se hace una nueva extracción de sangre. ¿Sí? En esa nueva extracción que se hace a las 2 horas, el valor para hablar de prediabetes tiene que estar entre 140 y 191. 140 y 190. Perdón, entre 140 y 199, ¿sí? Porque a partir de 200 ya hablamos de diabetes. Claro, es decir, el máximo sería 140 en la prueba de tolerancia a la glucosa. No, entre 140 y 199. Pero ya sería prediabetes. Sí. Eso es prediabetes, entre 140 y 199, porque desde 200 empezamos a hablar de diabetes. Y menos de 140 la prueba es normal. ¿Por qué se toca que de repente en la prueba de sangre en ayuna no llega al valor de 100, pero luego de realizado la prueba de tolerancia se excede en los valores? Claro, porque tiene que ver, esta prueba de tolerancia viene a imitar lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nosotros comemos, ¿sí? ¿Qué hace nuestro páncreas cuando nosotros comemos? Exactamente. Eso busca imitar esta prueba, y es por eso que muchas veces una persona puede amanecer bien, con un buen valor en ayunas de glucosa, pero luego a lo largo del día es donde está haciendo el pico de glucosa. Y eso nos muestra a nosotros la prueba de tolerancia. Por eso, si una persona tiene muchos factores de riesgo para diabetes, pero está con una glucemia en ayunas normal, seguramente el médico va a sugerirle hacer esta prueba. Sí, lo que de repente a mí me llama la atención, y eso lo hablaba con otras personas que también me lo consultaban, pero yo no podía contestar porque no lo sé, es que de repente al ingerir esa glucosa se tiene por 2 horas a la persona en un estado que tiene que estar sentado. Sí, porque bueno, son los estándares que nos van marcando las distintas sociedades científicas, ¿sí? Y las sociedades científicas, estas pruebas no se realizan así porque de pronto yo como médica lo determino que sea así. Son pruebas que están estandarizadas a nivel mundial, Sami. Que son las sociedades científicas, por ejemplo, en un momento a mí me habían consultado si se podía de pronto darle de comer al paciente alguna porción de algún alimento y recién hacerle la extracción de sangre. Y la respuesta es no. No, la respuesta es no se puede hacer eso. La persona tiene que beber esta agua que está endulzada, tiene un punto también acidificada, es decir, es una sustancia que tiene que cumplir ciertos requisitos porque es una prueba que está estandarizada a nivel mundial.
no es algo que nosotros determinamos. No, sí, es decir, ¿por qué la falta de actividad luego de ingerir, digo yo, la glucosa? Porque la persona, es lo que nos preguntamos, porque la persona luego de desayunar, que supuestamente, es decir, se alteraría el valor de la glucemia, pero la persona se mantiene en movimiento de diferentes labores y reduce esa proporción. Pero ¿cuál es lo correcto? ¿Usted cuando desayuna, usted mientras va caminando va desayunando? No, luego de desayunar. No, por eso una persona cuando hace una comida está quieto, está sentado, que eso sería lo correcto, ¿no? Sí. Está sentado, está quieto, todas las guías nos marcan que el paciente tiene que masticar, tiene que tomarse su tiempo para hacer. ¿Por qué marco esto de masticar? Porque muchas veces se mastica rápido, se traga. Bueno, no. Tiene que tener, la comida tiene, el tiempo de alimentación tiene su importancia y todo tiene un porqué, todo tiene que ver con el proceso de digestión para que sea correcto, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos unas comidas, lo correcto sería que estemos sentados tranquilos y tomándonos el tiempo de hacer esa comida. ¿Y por cuánto tiempo sería lo ideal? Disculpe. ¿Qué cosa? Es decir, el tiempo que uno debe dedicarle para... Es decir, masticar bien, hacerlo de forma correcta. Bueno, el estándar de esta prueba marcan 2 horas. Entonces nosotros, es decir, lo hacemos de forma incorrecta. Eso que usted me está marcando, está bueno también que lo charlemos, porque por ahí en el consultorio, cuando nosotros lo proponemos como prueba, el paciente, una de las dificultades que plantea es el tiempo que tiene que estar en el laboratorio. Sí. Pero esto, Sami, tiene que ver con la vorágine con la que estamos viviendo a 1000, ¿sí? Siempre contra el reloj, siempre, y la verdad es que es un punto que es importante reverlo en la vida de cada uno, ¿sí? Esta prueba tiene este tiempo y hay que cumplirlo para que sea correcta la prueba, porque si se altera, si se hace antes la extracción, nos va a dar un valor diferente también. Sí. La alimentación, ¿cómo tendría que ser cuando se dice, bueno, vamos a diagnosticar una prediabetes? Sí, cuando se diagnostica una prediabetes, ¿cómo tiene que ser la alimentación? Urgente, ahí, ¿con qué empezamos? Bien, a ver, en toda persona la alimentación, lo que siempre charlamos es que tiene que ser equilibrada, es decir, tiene que haber donde la presencia de las verduras, de las frutas, tenga un lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las frutas y las verduras, además de aportarnos otros nutrientes, tienen una elevación de la glucosa que no es tan rápida, de manera que no hace el pico tan rápido, ni tampoco tan alto, como lo haría, por ejemplo, otro alimento que contenga harinas, que sea pacificado, ¿sí? Por eso es que siempre insistimos sobre el tema de las frutas, de las verduras. Las frutas, por ejemplo, tienen azúcar, tienen su azúcar natural. Natural, exactamente, sí. Las frutas elevan el azúcar, ¿sí? En sangre, pero no lo hacen tan rápido, lo van haciendo en forma paulatina, lo van haciendo de una manera más progresiva. No es lo mismo que yo coma de postre. A ver, un postre que incluya frutas, solamente un postre donde, a ver, por ejemplo, un flan con dulce de leche, ¿sí? El ascenso de la glucosa en sangre no va a ser en la misma velocidad con un postre que contenga fruta a aquel postre que no la contenga. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, las carnes tienen que estar presentes, pero también las porciones son importantes. Claro. El contenido de grasa visible es importante retirarlo. Eso cuando hablamos de carne roja. Carnes rojas, carnes blancas también, como pollo. Sí es importante incluir también en algún momento el pescado, las legumbres, ¿sí? Como las lentejas. En una persona que tiene prediabetes y diabetes, el consumo de, por ejemplo,
de pastas no está prohibido. Está prohibido, porque muchas veces se interpreta como que hay diagnóstico de diabetes o de prediabetes, no puede comer más pastas. No, no es así. Tanto en diabetes como en prediabetes no hay un alimento que esté 100% restringido, es decir, prohibido. No, la persona tiene que empezar a incorporar información en cuanto a las porciones y a la cantidad, digamos. Exactamente. Yo siempre marco el ejemplo, por ejemplo, de una mandarina. Una mandarina es una fruta y como tal a nosotros nos aporta muchísimos nutrientes y que son muy buenos, ¿sí? Pero si yo me como una mandarina, si yo me siento en nuestro sol riojano, en el sol, a la fiesta, con la bolsa y me como la bolsa de mandarina, bueno, las cosas, la glucemia va a cambiar. Va a cambiar. Sí. Bueno, doctora, como siempre, bien explícito, bien entendido, la verdad que nos saca muchas dudas. Tengo una pregunta así al último. Dígame, ¿dónde está atendiendo usted? Estoy atendiendo en 8 de diciembre entre Santiago del Estero y Avellaneda. Allí está mi consultorio, ahí está el consultorio. Cualquier persona que necesite comunicarse conmigo lo puede hacer vía WhatsApp a un número de teléfono. Dígalo. 384-3237-16. 3237-16. Y me preguntan acá si trabaja con APOS. Sí. Ahí la duda de mucha gente. Sí. Ahí está. Trabaja con APOS la doctora Carla Páez, así que ya lo saben, vayan tranquilos ahí en la calle 8 de diciembre. Muy amable, doctora, y será hasta el sábado próximo. Bueno, será hasta el sábado próximo. Hay un tema, Sami, importante, que yo lo estoy trabajando mucho ahora últimamente porque es motivo de muchas preguntas por ahí de las personas, que tiene que ver con el etiquetado frontal de los alimentos. Da temor. La verdad, quiere que le digo, vi un dulce de leche y con tanta cosa es como el impacto que recibí con el tema de los cigarrillos. Ajá. Es decir, es impactante si uno se pone a leer, ya entra la duda y come con culpa. Claro, bueno, pero ahí está el aportar información. Exactamente. Sí, que es nuestra tarea. Así que bueno. Ahí está, etiquetado en los alimentos. Podemos plantearlo para uno de estos sábados. Sí. Si a la audiencia le interesa, podemos charlar sobre este tema también. Obviamente que es interesante. Todo está relacionado con la salud, de vivir mejor, una buena vida, una vida buena, digamos, en realidad. Sí. Y esto de informarse es un derecho que tienen todos los seres humanos, del derecho a la salud, y ese derecho se cumple informándonos. Así que bueno, vamos a cumplir eso. Carla, muchas gracias. Un abrazo enorme para todos. Que la pase bien, excelente día. Bueno, muchas gracias. 10 de la mañana, 40 minutos, ya estamos casi en el final del programa, mi querido Chino.